9, el titular del Instituto Nacional de Migración, el señor Francisco Garduño. Miriam, buenos días. Buenos días, Ciro Manuel. Pues ya Francisco Garduño, después de una audiencia de ayer de un poco más de 10 horas, bastante agotadora por los que estuvieron ahí, que nos comentaron, pues se determina el juez de control que hay suficientes elementos, los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República son suficientes para vincular a proceso a Francisco Garduño. Da 4 meses de investigación complementaria, o para que concluya la investigación complementaria el juez. Y bueno, la medida cautelar que se dicta para el todavía titular del Instituto Nacional de Migración es que se presente a firmar cada 15 días, cada martes de 15 días, se presentará a firmar ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua. El delito pues es el ejercicio ilícito del servicio público. Y pues bueno, así ya están todos los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, a los que la Fiscalía General de la República imputa haber tenido una responsabilidad directa o indirecta o por omisión, como es este caso de Francisco Garduño, en el incendio del pasado 27 de marzo, en el que murieron 40 migrantes y 28 resultaron heridos, ¿no? Y causó además un daño a la propiedad superior de alrededor de 1.800.000 pesos. Y tenemos en la línea a Rodolfo Pérez Velázquez, abogado precisamente del titular del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué tal? Buen día, abogado. Buen día, abogado. Buen día, Ciro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Abogado, ¿en qué términos determina el juez? Ustedes presentaron alrededor de 20 datos de prueba, poquito más. ¿Los consideró o no el juez para tomar esta decisión de la vinculación a proceso? Pues mira, hubo algunas, digo, como todo proceso, toda audiencia, no debe ser, pero sí creo que se dejaron de lado ciertos datos de prueba que se presentaron, pero sobre todo el tema de que no se pudo ver el video. El juez no aceptó que se desahogara el video y se viera en audiencia, al igual que una testimonial de un testigo que iba a presentar, más bien a incorporar por lectura varios documentos. Y esto no fue aceptado por el juez debido a una interpretación del Código Nacional, que consideramos, incluso se hizo valer en la audiencia, una desaplicación por violar el principio de igualdad, de que decía que solamente se podían aceptar estas pruebas en caso de delitos de prisión preventiva oficiosa, como ha sido el caso de otros de los imputados que se han procesado por el delito de homicidio doloso, que bueno, ahí nosotros no llevamos esas defensas, sino la del comisionado únicamente fue por el ejercicio ilícito del servicio público, que eso fue una gran logro procesal. Y en fin, no, en esos casos tampoco supimos que en por lo menos 2 audiencias se pretendió incorporar este video y no se hizo. Video que además circuló previo a que nosotros interveníamos en nuestras audiencias, circuló en medios y que se ha visto a nivel público, pero no a nivel formal en la audiencia. Y esto pues creo que pues evidentemente afectó la defensa, porque en ese video se ve claramente que hay un error de parte de la empresa de seguridad, porque aquí se tenía una empresa de seguridad contratada que de hecho se dijo que esa empresa se hizo, dijo que era experta en evaluación de riesgos, que tenía personal capacitado, y en fin, y lo que sucede ahí en ese video, pues que la persona encargada de seguridad y que tenía el control de llaves, porque aparte se manejó al inicio de todas estas investigaciones que no había llaves, sí se había, y esta persona fue tan rápido el momento, pues que no tuvo la capacidad, y no entendemos, porque aparte esta persona quedó libre, no fue declarada como testigo. La persona de las llaves. La persona de las llaves, y tanto él como el supervisor fueron declarados en las primeras horas de la investigación y fueron liberados. No sabemos, no podemos interrogarlos, no han dicho nada, por qué razón no abrieron si tenían las llaves. Y de hecho llega un momento en el que desaparece ahí de la escena, y en fin, pues no pudimos incorporar este video. Será materia de amparo. Evidentemente que se empezará un juicio de amparo, pues el comisionado tiene derecho a hacerlo, cualquier ciudadano. No es un amparo para evadir a la justicia, sino un amparo únicamente para que se revise
la actuación judicial respecto de este video, respecto de datos que no se tomaron en cuenta, y bueno, y muchos argumentos que fueron vertidos en la audiencia por la defensa durante horas. Pero digo, y no se trata tampoco de evadir el tema, es una tragedia muy lamentable. El comisionado ha dado instrucciones y el personal de migración de Ciudad Juárez para atender víctimas, y mandó gente a la Ciudad de México, se colaboró con las familias para que pudieran venir, para que pudieran regresar, y bueno, se va a seguir trabajando a la par de este juicio de amparo. Se trabajará sobre el resarcimiento a las víctimas, porque lo permite, además el tipo de delito imputado permite esto, y además creo que es lo que debe ser, ¿no? Siempre, el resarcimiento, perdón, abogado, en esta parte, para entenderlo de mejor manera, por un lado será el resarcir el daño, que lo hará la Comisión de Víctimas por el lado de la Secretaría de Gobernación, que digamos que es el gobierno, y lo que nos está diciendo es que el señor Garduño, en lo individual y en lo personal, ¿va a resarcir el daño a las víctimas también? Pues sí, se debe de hacer una evaluación. ¿Él en lo personal no es un daño institucional? Y con la Comisión de Víctimas. Pues ¿no? Es que es un daño institucional, y de hecho para eso hay un fondo. Sí. Este fondo incluso opera para cualquier persona, no nada más es privativo de él como servidor público porque está el instituto de por medio, sino que el fondo de víctimas es precisamente para el apoyo. Esto a veces poca gente lo sabe, pero este fondo para víctimas aplica en cualquier tipo de procedimiento para apoyar precisamente a las víctimas con una reparación de daño. Bueno, en este caso, evidentemente que hay una mucho mayor obligación del Estado mexicano, y así ha sido y así se ha dicho, porque nadie está deslindándose de esa situación para poder reparar el daño a las víctimas. Ok, abogado, él conserva, cuando sale de la audiencia el día de ayer, declara ante los medios algo muy breve, me reservé mi derecho a declarar, es mi derecho constitucional, como también es constitucional de que yo permanezca en mi cargo hasta que se determine lo contrario. Esto quiere decir que para poder acceder a este fondo de reparación del daño, siendo el servidor público, no se va a separar, no tiene en vista, no ha platicado con usted la renuncia, la separación del cargo, porque ya hay una imputación directa del Ministerio Público. Lo que sucede, la imputación directa se hizo desde el inicio de la audiencia, y de hecho este tema ya se definió por el juez. Ya la Fiscalía había solicitado la suspensión del cargo, que es una de las medidas cautelares que prevé el Código Nacional, y esto fue debatido en la audiencia y el juez consideró que no era procedente la suspensión del cargo. ¿Y por qué? Porque al igual que cualquier ciudadano, pues él sigue gozando del principio de presunción de inocencia. Esto de la vinculación al nuevo proceso es únicamente que está sujeto a una investigación complementaria que se dictó por 4 meses para que durante ese tiempo se aporten otros datos de prueba. Pues evidentemente aquí podemos saber un poco más de la empresa de seguridad, qué sucedió, por qué el personal que asignó no estuvo capacitado para haber operado debidamente los accesos, pero efectivamente él sigue contando con presunción de inocencia, y el delito pues permite que se gestione la reparación de daño, se puedan tener alguna salida alterna al proceso, que es lo que busca este nuevo proceso. No es tanto la privación de la libertad, sino que las víctimas indirectas me refiero yo a los familiares, reciban una reparación por la lamentable pérdida de un pues no es un mal saldo, abogado, para el señor Garduño, tomando en cuenta que murieron 40 personas. O sea, está vinculado a procesos, sí, pero respetando el principio, aquí sí. A diferencia de otros casos, aquí sí, bueno, qué bueno que así sea, respetando el principio de presunción de inocencia. Él va a poder seguir en el cargo, se va a defender fuera de una cárcel. No fue un mal saldo, tomando en cuenta que después de 40 personas iba a ser difícil que no lo vincularan a proceso. Sí, había una tendencia, llamemos procesal, de cómo habían ido sucediendo las cosas. De hecho, los demás imputados están acusados de homicidio doloso, que evidentemente pues no compartimos el criterio, porque yo creo que nadie quería en ese día que se murieran 40 personas. Yo siento que incluso los propios migrantes que iniciaron esta revuelta y que prendieron las colchonetas de una forma de crear una cámara de gas donde tapan
toda la Sí, sí. todo el hueco de posible aire, y entonces se prende de manera inmediata y se genera una contaminación del aire prácticamente en 30 segundos. Sí. De hecho, hubo personas que salieron y que murieron fuera por el alta toxicidad. Perdón que lo interrumpa, abogado. Tenemos que hacer una pausa. ¿Nos permite un par de minutos para concluir esta conversación? Por supuesto. Regresamos en 2 minutos. Estamos conversando con Rodolfo Pérez Velázquez, el abogado del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Y agradecemos al abogado Rodolfo Pérez Velázquez, al abogado representante de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, que nos esperara estos 2 minutos para concluir la conversación. Manuel, tenías una abogado, pregunta. Sí, buen día. Preguntarle, porque yo escuché el mensaje desde la Fiscalía de la República, o por lo menos así lo sentimos cuando se hicieron todas estas imputaciones, primero 4 y luego el resto, donde viene la del señor Garduño, que no iba a haber impunidad. Preguntarle si en la audiencia de ayer la Fiscalía de la República o el representante del Ministerio Público Federal solicitó la medida de prisión preventiva oficiosa en contra del señor Garduño. No la solicitó, pero sí lo hizo en el caso, por ejemplo, de Antonio Molina. De Antonio, sí, también exactamente. eso fue debatido en la audiencia y el juez también consideró que era evidentemente excesivo y desproporcional para el delito que se estaba imputando y la participación de que pudo haber tenido el señor Antonio. Entonces ya por estrategia, pues evidentemente que no correspondía volverlo a hacer porque el criterio iba a ser el mismo. Además, sí lo es totalmente irracional, porque de hecho, nuestro punto de vista particular, y esta es una opinión muy personal, el homicidio doloso no opera porque es culposo. Te repito, yo creo que nadie en su sano juicio ahí quiso que se murieran 40 personas. Claro. Yo creo que eso no es así, no corresponde a la realidad. Sin embargo, la Fiscalía y los jueces consideraron que había un homicidio doloso. Entiendo también por una tergiversación de una versión que decía que alguien había comentado que se quedaron ahí, pero eso no está debidamente comprobado. Pero en fin, el hecho es que esta medida no operó en este caso. Tampoco el tema del ejercicio del cargo por el principio de presunción de inocencia. No pidieron entonces que se quedara en la cárcel el señor Garduño, no lo pidió la Fiscalía General de la República. Así es. Ahora, porque veo la tarjeta que difunde abogado ya tarde el Consejo de la Judicatura, dice el único delito que se va a poner en la mesa es ejercicio ilícito del servicio público, nada más, no hay otro, no hay omisiones, no hay el homicidio culposo, no hay nada más, es uno solo. Sí, y te voy a explicar por qué. Y creo que también el caso del comisionado del señor Molina no opera, porque para que se actualice esa situación, ellos tendrían que haber tenido conocimiento, y eso no está comprobado, que en ese momento había por ejemplo, el juez se basa mucho en el tema de que había más personas de la capacidad, cuestión que ponemos en duda porque el lugar tiene mayor capacidad y de hecho se amplió el lugar por la crisis que se está teniendo de migrantes en Ciudad Juárez, porque es el lugar donde ahorita hay más. Bueno, ahí en Tijuana hay un problema muy grave. De hecho, también en Paso, Texas, las autoridades norteamericanas ya declararon un estado de emergencia por la cantidad de personas. Y ustedes saben que el instituto tiene una obligación que es cumplir la ley, que una persona que entra ilegalmente al país y que no acredita su legal estancia, pues la ley ordena que se le tiene que alojar y se le tiene que hacer un trámite y un procedimiento migratorio. Eso es lo que dice la ley, es la ley para todos, ¿no? Entonces, pues se ha hecho de esta manera y pues mientras tanto pues se tendrá que seguir operando tal cual. Pero bueno, te repetía, me regreso al tema del conocimiento. No hay esas evidencias de que hubiera posibilidad de que pasara esto de las 40 personas, porque aparte fueron hechos totalmente intencionales, y digo yo intencionales en el sentido de poner las colchonetas, generar el fuego para salir, porque lo que querían los venezolanos finalmente era salirse. No era una inconformidad porque sí se les dio alimento. También en la audiencia se platicó, porque no se pudo ver por el video, pero se platicó, de acuerdo a las testimoniales recabadas, que sí había extintores, que sí se les dio de comer, que sí se les dio agua.
en fin. Entonces, la finalidad que perseguían los venezolanos era que les abrieran la puerta y salirse de ahí, ¿no? Pero bueno, sucedió así, y por eso es que consideramos que no se acredita el delito, porque no se tenía conocimiento en ese momento. O sea, si el comisionado, el señor Molina, está en la Ciudad de México y sucede este amotinamiento, digámoslo así, de estas personas, pues no podían evitarlo en ese momento, no estaban ahí. Incluso varios de las personas que están hoy presas por homicidio doloso no se encontraban en el lugar, no pudieron haber estado de ninguna manera de acuerdo. Sí, correcto. Incluso una de ellas pues fue dejada en libertad porque no le correspondía, ¿no? La señora que trabajaba en Janos, ¿no? Gloria Liliana Ramos Cecilia García, ¿no? Cecilia. Bueno, y una última de mi parte, abogado. ¿Cómo sustenta el juez el hecho de que el señor Garduño no deba dejar su cargo? Si entendí bien, ¿hay alguna argumentación? Lo que pasa es que eso ya te decía, ya sucedió en la anterior pasada, y porque tiene que ver con estas medidas son para que continúe la investigación debidamente. No importa si se... Así es, el señor comisionado nunca ha dejado y el instituto en lo general, las instrucciones fueron dar toda la evidencia. De hecho, el juez toma un oficio que mandó el instituto, un oficio respecto de la capacidad de número de personas que podían estar alojadas ahí, lo toma en cuenta de información que se mandó de manera transparente del Instituto a la Fiscalía. O sea que no ha habido un ocultamiento de información. ¿Y esto a qué nos lleva? Que no hay una obstaculización, entonces no hay una razonabilidad para poder suspenderlo del cargo. Evidentemente que tampoco hay un ataque a las víctimas o una amenaza, en fin, al contrario, la conducta ha sido totalmente resarcitoria en relación con las víctimas y las familiares. Entonces, esos son los elementos para que se dicte una medida cautelar, y esto no sucedió, se debatió en aquella audiencia, y bueno, pues el juez determinó que no es procedente, y comparte el criterio además. Miriam, abogado, sí, abogado, para finalizar, prófugos de la justicia, ¿todavía hay alguna orden pendiente de ejercitar contra un servidor público del Instituto Nacional de Migración o de la empresa de seguridad privada? Bueno, refiero lo que la Fiscalía comentó, porque no podemos violar la reserva de la investigación. Cuando hay una orden de aprehensión, pues tenemos una obligación ciudadana de no manifestarlo, pero bueno, hubo prensa en la audiencia, y sí, efectivamente la Fiscalía dijo que había órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse, pero no sabemos en contra de quién. Cuando menos una, al menos una. Así es, así es. Pues repito, abogado, no, para lo que pasó, no es un mal saldo, ¿no? Para el señor Garduño. ¿No? Pues mira, yo creo que siempre es lamentable. Yo creo que siempre es lamentable las situaciones, pero ahorita lo que corresponde también es trabajar de la mano con la Fiscalía, aunque sea nuestra contraparte, es trabajar con ellos para el tema de la evaluación de las reparaciones del daño. Y yo te diría que también la Fiscalía también tenía que hacerse cargo de esta empresa de seguridad, porque no tendría que también pagar el Estado mexicano. Empresa de seguridad contratada por el Estado mexicano. Claro, y aparte porque se le pagó y se le pagaba para que se tutelada, supervisada por el Estado mexicano. Pues no es una empresa privada que se fue a meter ahí. Así es. La contrató el Estado, y supuestamente el Estado la supervisaba. Así es, y sobre todo pues que se dijo ser capacitada, tener el personal capacitado para hacer este trabajo, y que efectivamente pues no sucedió en ese momento, y debe de pues evidentemente también hacerse responsable de los daños, no solamente el Estado mexicano y el dinero de los mexicanos, sino que también esta empresa, de lo que ha recibido y demás, pues debe de participar en la reparación de daño. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, abogado, muchas gracias. Al contrario, gracias por el espacio. Gracias, Rodolfo Pérez Velázquez, el abogado de Francisco Garduño. Pues yo creo clarísimo, Ciro. Veremos qué dice, si es que en algún momento toca el presidente el tema, y le preguntaba la sustentación del juez, por lo cual no tiene que dejar el cargo el señor Garduño, porque el presidente dijo en su momento, en el momento adecuado, en el momento procesal adecuado, veremos si lo deja o no el cargo. Él ha insistido con que no, ya pasó la vinculación, ahora ya empieza el proceso, viene la investigación complementaria, veremos el presidente y su equipo cómo lo analizan, y si les conviene o no, pues que siga al frente el señor Garduño, ¿no? Así es, esa fue de la audiencia pasada.
no está reciente del domingo, y el juez como lo sustanció, es decir, no hay necesidad de que él se separe del cargo porque se presentaron datos de prueba en donde ellos han aportado toda la información, no han obstaculizado eso puede causar un daño mayor. No hay necesidad jurídica y tampoco para el presidente López Obrador necesidad política. Pues menos ahorita, sí. Parece que no, ¿eh? No la hay, entonces habrá que esperar. Pero pues todo indicaría que después de esta decisión tomada ayer por un juez en Ciudad Juárez de vincularlo a proceso sin que se tenga que defender desde la cárcel, o sin cargo, la libró, y creo que la libró muy bien. Políticamente no creo que le vaya a caer a palos hoy el presidente López Obrador, ni mucho menos. Entonces, todo perfilaría para que el señor Garduño se mantenga en el cargo. Él tampoco piensa renunciar, por lo visto. Se mantenga en el cargo y se defiende. Un proceso que tomará años, que concluirá una vez que haya terminado ya este gobierno, y probablemente cuando concluya este proceso el señor Garduño ya no sea titular de Migración. Pero no sea titular de Migración porque ya entra un nuevo gobierno y quizá no lo ratifique. Tome otras decisiones, claro. ¿Sí? Y como lo decía ahí la noche, ¿no? Pues yo sigo en mi cargo hasta las nuevas órdenes. 8:35, volvemos.